Una joven sale con su novio a un evento tradicional en su región, pero lo que parecía ser una pareja perfecta al ojo público escondía dinámicas preocupantes. Andrea María Sánchez García nació el 16 de agosto de 1999 en Guatemala. Tenía 25 años. Aunque no se cuenta con demasiada información sobre sus padres o su infancia en detalle, lo que sí se sabe es que desde muy pequeña mostró un profundo compromiso con su educación y con su comunidad. Andrea estudió en la Escuela de Cristo, donde rápidamente destacó por su disciplina y entrega. Más tarde se convirtió en una socia activa de la Hermandad Escuela de Cristo de Antigua Guatemala, un grupo religioso con fuerte arraigo cultural y espiritual en la región. Allí, Andrea encontró un espacio para servir, crecer y aportar a la sociedad. Quienes la conocieron la describen como una joven cálida, solidaria y con un enorme sentido de responsabilidad, una persona que irradiaba luz en su entorno. Andrea residía en la zona 1 de Jocotenango, Zacatepeques, donde compartía la vivienda con su novio Carlos Enrique Monzón Mancilla, un joven de 22 años. Al principio, Andrea y Carlos parecían la pareja perfecta. Compartían fotografías en redes sociales, sonreían en público, asistían juntos a eventos y proyectaban una imagen de felicidad. Sin embargo, como suele suceder en casos de violencia psicológica y emocional, lo que se veía de puertas hacia afuera no reflejaba la realidad. Según familiares y allegados, Carlos era sumamente celoso y posesivo. Andrea se encontraba en un noviazgo tóxico, aunque probablemente, como tantas otras mujeres, no lo veía con claridad o intentaba justificar el comportamiento de su pareja. Según las investigaciones, el 16 de agosto de 2024, Andrea y Carlos asistieron juntos a la tradicional Feria de Jocotenango, un evento cultural y festivo de gran tradición en Zacatepeques. Durante la velada se tomaron una selfie, prueba fotográfica que se convertiría más adelante en un elemento crucial. Horas después, ya entrada la madrugada, regresaron a la vivienda de Andrea, y lo que pasó de ahí en adelante marcaría para siempre a sus familias. Gracias a las cámaras de seguridad, la Fiscalía pudo reconstruir los movimientos de esa noche. A las 2:54 am se les ve caminar juntos por la acera. A las 4 am, Carlos aparece solo saliendo de la casa de Andrea. A las 4:21 am y a las 4:54 am se le observa a Carlos entrando y saliendo del callejón donde vivía. Y a las 6:47 am, Carlos regresa al callejón y posteriormente es él quien llama a los bomberos para notificar que su novia estaba sin signos. La policía llegó al lugar y al interrogar a Carlos en su declaración, intentó convencer a las autoridades de que lo que le había pasado a Andrea fue como consecuencia de un supuesto asalto. Incluso llegó a forzar la puerta de la habitación para simular una escena violenta. Pero pronto quedó claro que algo no cuadraba. El Ministerio Público y el equipo forense realizaron un análisis exhaustivo. El informe médico fue concluyente. Andrea no perdió la vida por un accidente ni por una enfermedad súbita, como intentó hacer creer Carlos. La causa real fue asfixia por sofocación y un traumatismo severo en el cráneo. Estas pruebas derribaron cualquier versión alternativa. Con estas evidencias en mano, el 26 de septiembre la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio arrestó a Carlos Enrique Monzón Mancilla, en Antigua Guatemala. El 4 de octubre, un juzgado de primera instancia penal dictó auto de procesamiento en su contra. Según las autoridades, el hecho fue motivado por los celos en el marco de una relación posesiva y enfermiza. El juicio se convirtió en un proceso emblemático. El Ministerio Público presentó como pruebas las grabaciones de las cámaras de seguridad, la selfie de la feria y los informes médicos. Todo apuntaba en una sola dirección: la responsabilidad directa de Carlos Monzón. La Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años, buscando un precedente firme contra la violencia de género. Finalmente, el 11 de abril de 2025, el Tribunal de Sentencia de Delitos de Zacatepeques emitió el fallo. Carlos Enrique Monzón Mancilla fue condenado a 25 años. Aunque la pena no alcanzó el máximo solicitado, para la familia de Andrea fue un alivio que se hiciera justicia.
Astrid Sánchez, hermana de Andrea, expresó profunda gratitud hacia todas las personas e instituciones comprometidas con el caso. Dijo, y cito, agradezco a cada persona, cada medio de comunicación, al tribunal, al Ministerio Público, con la sentencia se puede honrar su memoria, para que podamos cerrar este ciclo y poder vivir nuestro duelo hasta cierto punto normal, sabiendo que el responsable de su muerte tampoco le va a hacer daño a otra persona. Hasta la fecha la condena está firme, no se han reportado apelaciones públicas ni cambios al proceso judicial. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Andrea Sánchez es ante todo una advertencia. Nos muestra cómo detrás de las apariencias de una relación ideal puede esconderse el control, los celos y la violencia. Nos recuerda la importancia de escuchar las señales de alerta, actitudes posesivas, aislamiento, manipulación emocional, y nos deja un aprendizaje doloroso, pero también una responsabilidad, la de no guardar silencio, la de actuar y la de proteger. Nos vemos en un próximo videito amigos, gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.